Bienvenidos a esta cuarta sesión del Simposio Isaacs, que llega a su novena versión en el año 2017, conmemorando los 150 años de la publicación de la obra María, del escritor caucano Jorge Isaacs. En esta ocasión nos encontramos en el Teatro Estudio de Telepacífico para dar paso a la conversación, a la conferencia entre Noé Gitrig y Darío Henao Restrepo, titulada El regreso de María. Este evento llega a ustedes gracias al apoyo de la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, el Grupo de Investigación Narrativa Colombiana de la Universidad del Valle, Programa Editorial y la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle de la Facultad de Humanidades de dicha universidad. Demos paso a la conversación y esperemos disfruten de todos estos contenidos alrededor de la obra María de Jorge Isaacs. Muy buenas, amables televidentes, público asistente aquí al noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs. Bienvenido, Noé Gitrig, uno de nuestros grandes colaboradores. Hace ya varias décadas tenemos una relación intelectual con Noé, es nuestro maestro, para decirlo en lunfardo, nuestro troesma. Y bueno, es muy grato tener a Noé Gitrig con nosotros, un hombre que tiene una larga trayectoria en los estudios y la investigación de la literatura latinoamericana, y que hace ya más de 25 años viniste a Cali invitado por el Festival Internacional de Arte a hablar precisamente de Isaacs en el Paraíso. Allá te escuchamos por primera vez y de eso vamos a hablar aquí, porque el texto que ustedes podrán leer en el Centro Virtual Isaacs, que es muy sesudo, pues es de lo que vamos a hablar aquí con Noé Gitrig, que es el regreso de María, y vamos a conversar sobre estos tópicos aquí con Noé en esta sesión del noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs. Bueno, una primera pregunta, Noé, tiene que ver con algo que tú colocas ahí y en el cual está englobado Jorge Isaacs, que es la utopía romántica. Que nos hables un poquitico de cómo sitúas tú a Jorge Isaacs hoy en eso que llamas la utopía romántica. Menuda pregunta, es decir, que descansa sobre un ya sabido, digamos, una afirmación. Jorge Isaacs es un escritor esencialmente romántico y es uno de los introductores de ese modo de concebir la literatura y la vida y la realidad en Colombia y en el continente en términos generales. Y el pensamiento romántico mismo podría decirse que es utópico en sí mismo, porque preconiza una relación entre hombre y naturaleza, por empezar, ¿no?, que es un objeto más bien de postulación y de observación que una realidad concreta, y es un deseo. Es un deseo que pasa por una comprensión mayor del hombre en su relación con la naturaleza, de la subjetividad en relación con la naturaleza y del sujeto con la sociedad. Son las dos vías por las que transcurre todos estos avatares de lo que llamamos el romanticismo, sobre todo en América Latina y también en Europa en cierto sentido, ¿no? Entonces, la idea misma de la utopía es una formulación que se levanta por sobre una realidad pobre, por decirlo así, ¿no? Es decir, los grandes utopistas en la historia observan que la vida es insatisfactoria, que la realidad es insatisfactoria. Entonces conciben mundos posibles. En algunos casos los formulan directamente, como las utopías famosas, la de Tomás Moro, que inaugura un poco esta serie, pero que ya viene de la época platónica también, esta idea de un mundo posible. En el caso del romanticismo no está planteado de ese modo, sino virtualmente, implícitamente, como postulación, y que tiene como centro de constitución de la utopía la rebeldía, el rechazo, la salida de la escena por una decisión en algunos casos muy radical.
Por ejemplo, en la historia del romanticismo, uno de los textos que es más claro en ese sentido como rechazo y como apartamiento es Escenas de la vida bohemia, en un libro que salió en París y que es el que da lugar a esa ópera tan conocida que se llama La Bohème, ¿no? Es apartamiento de una realidad pobre para postular implícitamente una realidad rica. Pero en este caso, ¿cuál sería la realidad rica? Por lo que vamos escuchando en este simposio y lo que escuché en la mesa precedente, ¿no? Esa realidad rica en el pensamiento de Jorge Isaac estaba también vinculada al territorio, estaba también vinculada a las posibilidades de este territorio inexplorado, rudo, salvaje. Pero en el campo literario, estrictamente literario, en la obra literaria, la realidad rica está en el orden de la imaginación y de la escritura. Y de eso creo que tenemos que hablar. La utopía sería la que emana de una propuesta literaria o de una realización literaria, ¿no? Que aparece como un meteorito en un panorama relativamente apagado, en un panorama que todavía no despierta a las posibilidades de la literatura. Y creo que en ese sentido habría que considerar la posición de eso que llamamos literatura en la cultura latinoamericana, diferente a la posición de la literatura en el mismo momento en que nacen las repúblicas en el continente que la que existe en Europa. En Europa la literatura está consolidada y está integrada a la cultura. En América Latina es un propósito, es un proyecto, es un surgimiento con todas las dificultades del surgimiento, con las indecisiones, con las dudas, con las cavilaciones. Y una obra como María de Jorge Isaacs, o por ejemplo en otro territorio como Los bandidos del Río Frío de Manuel Paino en México, o como El matadero de Echeverría en la Argentina, o El Facundo de Sarmiento, ya son propuestas ya más consistentes de lo que puede ser una literatura en nuestras repúblicas. Y creo que la María de Jorge Isaacs es uno de los capítulos más concretos y significativos de esa lucha por constituir una literatura en una atmósfera en la que la literatura está apenas consolidándose, apenas surgiendo, apenas creciendo, apenas tomando forma, ¿no? No es una gran respuesta a la que estoy haciendo porque la palabra utopía es una palabra muy complicada porque tiene, por un lado, un aspecto o un sentido, un alcance positivo, ¿no? En el uso corriente en el lenguaje, cuando se dice utopía, se dicen siempre dos cosas. Se dice algo deseable e imposible al mismo tiempo. Las dos cosas son las que recorren la palabra utopía y la desgarran en cierto modo. Entonces, cuando se le atribuye a alguien que es utópico, se quiere decir que no existe en este mundo concreto y real, que es imposible. Pero al mismo tiempo se destaca el valor moral que puede tener alguien que es utópico, ¿no? La palabra complicada. Y cuando se formula en el ámbito político, también da lugar a estas dudas o a estos usos del concepto de utopía. Pero en rigor, utopía quiere decir simplemente, lo que todo el mundo sabe, no lugar. Quiere decir algo que no está en ninguna parte, pero que se concibe como objeto de la imaginación. La imaginación genera objetos, así como la palabra genera realidad, ¿no? Bueno, Noé, has mencionado a Sarmiento y quiero contarle a los televidentes y a los asistentes a este 9º simposio que Jorge Isaacs conoció por lo menos la obra de Sarmiento. No se sabe si se pudieron cruzar cuando estuvo de cónsul de Colombia en 1870, 1871 en Santiago de Chile, pero lo que sí es seguro es que leyó las ideas de Sarmiento sobre la educación y buena parte del programa isaaciano de educación cuando
estuvo al frente en el Estado Soberano del Cauca como secretario de Instrucción Pública, proviene de las ideas de Sarmiento. Y lo que quiero preguntarte, que ya lo has señalado, las élites criollas después de los movimientos de independencia, todas querían construir unas naciones nuevas. Tenían utopías, tenían ideales, soñaban hacer de estas repúblicas algo parecido pero independiente de las metrópolis europeas. Y en eso se va buena parte, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX. En el caso colombiano, lleno de guerras civiles entre todas las facciones por las diferencias que se tenían en cómo construir ese Estado, de cómo construir esa nación. Bueno, hay bellos trabajos y ensayos como el de Jaime Jaramillo Uribe, el pensamiento colombiano en el siglo XIX, en donde uno puede ubicar, dijéramos en el caso de Isaac, el país que le tocó. Pero la pregunta va a una cosa, y es que en el caso de Sarmiento fue un hombre que tuvo esas utopías, que tuvo esos ideales y llegó al poder. En el caso de Isaac, no, Isaac fue derrotado políticamente. ¿Cómo ves tú esa relación, ese paralelismo entre estos dos personajes, Domingo Faustino Sarmiento y Jorge Isaac? Sí, es muy interesante el tema. Hay una frase inicial en el Facundo de Sarmiento que es realmente una cosa muy, digamos, que abre al pensamiento. Dice, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Y por extensión se puede entender en el pensamiento de Sarmiento el desierto, la nada. Y la nada se convierte, es para él un programa. Esa nada, ese desierto hay que llenarlo. ¿Cómo se llena ese desierto? Se llena materialmente implantando gente, implantando actividades, implantando producción, ¿no? Y simbólicamente se llena pensándolo. Esa es la gran apertura de Sarmiento. En la obra, por lo menos en María de Jorge Isaacs y en toda su actividad, no hay desierto, por el contrario, hay un lleno, es un lleno de la naturaleza que genera un misterio. La naturaleza en la obra de Isaac es misteriosa, como lo es, hoy se mencionó también en la vorágine de José Eustacio Rivera. No solo es un lleno natural, sino también misterioso y también agresivo, pero también objeto de una dominación posible. Estas investigaciones, por ejemplo, sobre las posibilidades en La Guajira, en Santa Marta, que realizó Jorge Isaacs, indican, son el fundamento de esta idea, ¿no? Es decir, que hay probablemente un parentesco de orden constructivista entre Sarmiento y Jorge Isaacs, pero hay unos referentes, casi diría que opuestos. Proyectos semejantes a partir de naturalezas completamente opuestas, diferentes. Y el criterio que cundió de la obra de Sarmiento, que es una especie de lugar común, digamos, un poco ya cada vez menos convincente, civilización y barbarie, ¿no? En el caso, por ejemplo, de María de Jorge Isaacs, está disuelto, no aparece tal. Por ejemplo, esta discusión sobre los 3 capítulos de María que fueron omitidos o no, son precisamente una disolución del concepto de barbarie. Es decir, hay una reivindicación imaginaria de aquello que podía ser considerado lo bárbaro por definición. Porque también ahí hay un equívoco. Se entiende por bárbaro lo rudo, lo indominable, etc. Pero bárbaro lo que quiere decir en realidad es extranjero. Es la palabra en griego, ¿no? Y la idea en griego es que bárbaros son los extranjeros, no son los locales. Y entonces quizás el mundo negro que pinta
Jorge Isaacs y la esclavitud, es bárbaro, pero por ser foráneo, por ser no indígena, no local, no por haber sido venido de afuera, pero haber sido traído de afuera, y ahí está todo el conflicto y toda la discusión acerca de si María es racista o no es racista. Ahí las miradas ahí se pueden dividir y la discusión puede continuar sobre este aspecto que es tan importante, ¿no? Pero bueno, para volver a la pregunta, digamos, la incidencia en toda América Latina del pensamiento de Sarmiento parece incontestable, parece evidente, ¿no? Ahora, ¿de qué manera ha sido un aporte? Y eso habría que verlo en cada caso en particular, o podía haber sido un objeto también de rechazo en muchos casos, ¿no? Bueno, Noé, hemos preparado una nota para nuestros televidentes y los asistentes. Vamos a verle y ahora seguimos esta interesante conversación contigo. Leer a María hoy significa múltiples cosas, ¿no? Es una lectura que hay que abordar como lector adulto, como lector mayor, porque indiscutiblemente para los jóvenes, para los adolescentes de hoy, alejados del espíritu romántico de la época, puede resultar una lectura difícil, una lectura dura. Me parece que es importante decir que, digamos, un estudiante como yo, estudiante de la ciudad de Cali, un caleño, o un estudiante del Valle del Cauca, tiene una especie de dos momentos con María. El primero de ellos tiene que ver con esa primera etapa en el colegio, que es prácticamente como una imposición. Es en el que llega el profesor de español o literatura, o como le llaman en cada institución, a decir, hay que leer la María. Porque además no le decimos la María, no le decimos María en ese momento, sino la María. Porque quien quiera ir a la hacienda La María, porque tampoco le decimos la hacienda del paraíso, tiene que leer la María. Entonces nosotros nos acercamos a la obra y como casi todo lo que se impone, pues resulta un acercamiento muy poco agradable. Pero leer a María significa muchas cosas. Como lector adulto, lector consciente, significa un acercarse y un empaparse muy fuertemente de la construcción de la identidad vallecaucana. Nos enfrentamos en la lectura de María, nos encontramos con la unidad fundamental de la hacienda vallecaucana, cómo funcionó esta hacienda, cómo se gestó, cómo inclusive se atisba su destrucción. Y entonces acercarnos a esta lectura es comprender muchas de las dinámicas sociales que vivió el departamento y el país en el siglo XIX. Si yo en ese momento en que estaba en el colegio hubiera recibido de parte de mis orientadores en ese caso una invitación a leer María desde una perspectiva de la historia en la que aparecen personas negras en condición de esclavización, personas negras trabajando en las haciendas, personas negras haciendo que funcione la economía a partir de su esfuerzo físico y del maltrato y de las malas condiciones, seguramente me hubiera tocado algo que me habría hecho acercarme a la obra de manera diferente que como pasó en su momento en el colegio. En el colegio tal vez lo que me estaba mostrando era la linda historia de amor entre una persona y otra persona y que termina siendo una historia fallida y esto y lo otro, ¿no? Encontrar los negros en la obra puede ser una mirada que recrea y que es muy atractiva para quien la quiere ver desde otra perspectiva y desde la perspectiva actual, donde hay una reivindicación de las voces subalternas, de las culturas que antes no tenían el protagonismo que ahora les estamos tratando de dar. Evidentemente, no estamos hablando de una novela que esté narrando la esclavización en el Valle del Cauca, porque no es eso, pero es una novela que no deja a un lado el tema de la construcción de lo negro, si se quiere, en el Valle del Cauca y cómo esto ha influido tanto en la cultura vallecaucana, de la que de alguna forma tantas veces nos hemos enorgullecido sin necesariamente pensar el aporte negro que tiene para la misma. Desde Jorge Isaacs ya se está hablando
de esa influencia, de sus cantos, de que tienen una forma de ser particular, un lenguaje particular. Son una cultura libre de la que poco se ha explorado y la literatura no se ha contado mucho, y que él lo contó unas décadas antes de que lo hiciera Candelario Beso, que es el primer escritor afro, pues reconocido como escritor afro colombiano. Bueno, Noé, esta nota nos introduce a un tópico que está muy bien presentado en tu trabajo, que es el ¿por qué volvemos a María? ¿Cuál es el encanto de María? ¿Por qué nos inquieta? ¿Por qué todavía consideramos que el libro tiene muchas cosas que decirnos hoy? ¿O porque tenemos que luchar contra el olvido, contra esa falta de sentido histórico que tenemos los latinoamericanos en general? Para contextualizarte, se había eliminado la enseñanza de la historia en los colegios, ahora se vuelve a retomar. No tenemos mucho sentido histórico y en esta región sí que es cierto. Y bueno, por lo que tú has señalado también, lo que significa como una obra fundacional. Entonces, hablemos un poco de por qué hay que volver a María. Bueno, en lugar de decir por qué hay que volver, más bien diría por qué se vuelve a María. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué se vuelve a María? Porque no hay ninguna obligación de hacerlo. La lectura es un hecho de libertad, es casi el único hecho de libertad de que poseemos los seres humanos. En todo lo demás estamos constreñidos, leemos porque queremos y si no queremos leer, no leemos, y ya claramente. Ahora vuelve María, vuelve la obra de Jorge Isaacs. Ahora, ¿habrá alguna explicación sobre esto más allá de la idea de que los textos literarios tienen vida, son objetos vivos y como tienen vida también tienen muerte? Muchos desaparecen, muchos mueren y otros continúan o son objeto de resurrecciones, son redescubrimientos. Hay muchos casos en la literatura. Recientemente, hace un par de años, por ejemplo, se redescubrió la obra de un escritor húngaro llamado Sándor Márai. Tenía una obra profusa y que nadie leía o que no se leía y ahora se empezó a leer. Eso quiere decir que los textos, digamos, están expuestos a este olvido y recuperación. En el caso de María, la operación olvido creo que estaba determinada por el academicismo y por la institucionalización. Es decir, texto canónico que se imponía en la lectura, probablemente todos los niños colombianos y latinoamericanos leyeron María a disgusto, porque se les imponía, ¿no? Entonces, este libro tuvo que, digamos, atravesar esta barrera que se le estaba imponiendo desde las instituciones para mostrar su vibración. Lo que importa y regresa es porque yo pienso concretamente que hay una vibración en este texto. No tanto si María es esto o lo otro, si el amor frustrado, el amor realizado. Digamos, lo que relata este texto puede ser perfectamente convencionalizado y debe haberlo sido en innumerables teleteatros, telenovelas, lo que ustedes quieran, lo que se quiera, ¿no? Pero hay algo ahí que uno, digamos, intentando determinarse, comprender mejor este fenómeno de retorno, ¿no? Y de la vivacidad que todavía puede tener, es tratar de indagar en ese texto cuáles serían sus virtudes potenciales. ¿Qué es lo que hace que en un texto a uno, digamos, uno retenga inconscientemente, no conscientemente? Por ejemplo, para dar ejemplos muy célebres, uno de un texto como El proceso de Kafka, ¿qué retiene? ¿Retiene el terror? Por ejemplo, el terror a ser sometido por entidades irracionales. No sé si es eso lo que retiene, pero lo que retiene puede ser una especie de atracción
que lo hace a uno volverse sobre sí mismo sin darse cuenta y repensar muchas otras cosas o temores de otro tipo, no del temor puramente institucional, que tiene un carácter muy público. Es decir, en un momento dictatorial, por ejemplo, se alude al proceso de Kafka. Pero en un momento democrático los terrores tal vez sean de otro tipo. Y si uno lee el proceso, los percibe, los siente. Hay una vibración que sale de un texto. ¿Cuál sale de este texto? ¿Cuál es la vibración que sale de este texto? Yo creo que está en algo que yo he tratado de señalar en este escrito al que aludió Darío. Y es que está en el orden de la escritura de este libro. Curiosamente es una escritura, no tan curiosamente, digamos, no sé si deliberadamente, pero es una escritura, yo diría, de amortiguación, suave. Es una escritura en la que todo se maneja no solo con delicadeza, prudencia, sino también, como decía nuestro amigo Raúl Vallejo los otros días, con una especie de manto de sensualidad en el campo descriptivo, ¿no? Y esa sensualidad tiene un sentido porque va dibujando las instancias del texto de una manera que termina por ser seductora, puede ser, impregna. Es decir, salvo un acto de agresión ideológica, por así decir, uno puede rechazar eso. Pero si no lo tiene, si no tiene esa actitud de rechazo ideológico, ¿no?, se deja atrapar por esa suavidad que se va desplegando como una especie de gigantesca tapicería, ¿no? Y la tapicería reside, o la imagen de la tapicería puede darse tanto en las descripciones de la naturaleza como en las descripciones de los sujetos, de los personajes. Y ahí hay algo que tiene que ver con la figura, por eso he titulado a esta pequeña elaboración El regreso de María, que tiene que ver con el personaje de María, ¿no? Y el personaje de María está dibujado a la manera precisamente a la manera de la pintura romántica que cundió en América Latina. Sí, yo pude observar, por ejemplo, pintura romántica cubana, curiosamente, ¿no?, que es de la naturaleza, ¿no?, que son paisajes, y son también expuestos, expandidos en forma como de tapices, de tapicería, ¿no? Hay una especie de pasividad, muelle, como de literatura de una siesta prolongada, de trópico suave, ¿no?, del que emanan perfumes y emanan sugerencias y figuras fantasmales. Y el personaje de María es así, evanescente, cuidadoso, descrito con un lenguaje que cobra toda la forma de un lirismo. Y ahí está una de las hipótesis que me parecen a mí interesantes para considerar este asunto. Al hablar del lirismo, no pude dejar de evocar una frase fundamental del pontífice del surrealismo, André Breton. Breton dice: el lirismo es una forma de la protesta. Fíjense al distinguido público eventual y virtual de esta conversación, qué desafío es esa frase. El lirismo es una forma de la protesta. Parece todo lo contrario. En cuanto a lo lírico, es simplemente como superficialmente encantador. Pero proponerse lo lírico tiene un sentido. ¿Contra qué protesta el lirismo de Jorge Isaacs? Protesta contra un uso del lenguaje que caracteriza una cultura en formación y una cultura pobre. Es una propuesta de lenguaje, es una propuesta, digamos, semejante a la que puede reconocerse en el lenguaje de García Márquez, para hacer una referencia a algo colombiano y conocido por todo el mundo. García Márquez tuerce
la herencia modernista que afectaba a toda la poesía colombiana o a la literatura colombiana. Hace otra cosa, ¿no? Mediante una escritura que le debe mucho a la experiencia periodística y a otros modelos de escritura tipo contemporáneo, vanguardista, etcétera, desafía también propone también un modo que tiene que ver con los rituales de una cultura establecida. Y yo creo que se le puede atribuir esto a Jorge Isaacs. Y eso creo que puede ser el factor que hace que vuelva, porque eso es una propuesta, es un desafío. Y lo que regresa siempre en la historia de la literatura son los desafíos. Por eso regresa Cervantes permanentemente, por eso regresa Shakespeare, por eso regresan estos nombres con los que vivimos y alimentamos nuestro imaginario y el sentido que tiene nuestra vida, ¿no? Noé, haciendo relación con lo que acabas de decir en tu propuesta, en tu lectura, hablas del tópico psicoanalítico. Yo te quería preguntar, Guimarães Rosa, cuando le preguntaron si sobre el Gran Sertón Veredas había un elemento autobiográfico, y él dijo sí, si concebimos la autobiografía como algo irracional, no consciente. Tú haces una lectura por ahí y te quería preguntar, pensar María como una autobiografía irracional, no consciente. Incluso la crítica tradicional, los manuales escolares están llenos de la identificación entre Isaac y Efraín, que no tiene mucho que ver porque Efraín en la novela es un héroe bastante pusilánime, ambiguo, a veces respetuoso de la autoridad del padre. María es la que tiene más elementos de rebeldía. Entonces sería más posible hacer esa relación de la sensibilidad de Isaac con María. Pero un poco tu lectura por esa vía, por ese horizonte, pues me gustaría que hablaras un poquito alrededor. Sí, son dos cosas o dos campos que se pueden ver por separado en torno a la posibilidad de introducir esta palabra psicoanalítico, ¿no? Psicoanalítico quiere decir muchas cosas, quiere decir una determinada práctica, una determinada esperanza. La gente que cree en el psicoanálisis y acude al psicoanálisis porque espera algo del psicoanálisis, y también una actitud de indagación, de una manera de preguntarse por determinadas instancias, situaciones de la vida. Y acá a mí me parece que es abordable desde esta perspectiva en los dos sentidos. Eso fue una ocurrencia que tiene que ver con, digamos, que parte también de una retórica. Es decir, en María hay muchos tópicos, evidentemente que hay tópicos, ¿no? De todo tipo, no importa, siempre se dice, los amores estos salen, tienen su modelo en la obra de Chateaubriand o de otros escritores románticos europeos, etc. No hay ninguna novedad, un jovencito enamorado de una jovencita que al mismo tiempo es su semipariente o algo por el estilo, el incesto que da vueltas por ahí, ¿no? Bueno. Nomás si uno dice esta palabra, posibilidad, fantasma de incesto, ya se pone en una dimensión psicoanalítica, ya tiene que entender algo que va más allá de la mera exaltación así virtuosa de esa relación. Se puede hablar de incesto en práctica y también en fantasía. El asunto del incesto clásico del Edipo puede ser en la mayor parte de los casos pura fantasía, pero no deja de ser incesto por eso, es una dimensión. Y otras cosas que también son tópicos que vienen de la literatura. Alguien que funda algunos de esos tópicos es, por ejemplo, Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, en un caso particular, que es la presencia de la muerte y de lo siniestro. La muerte como
la amenaza. La amenaza es lo siniestro, que es un elemento fundante del psicoanálisis. A mí me ha permitido hacer una hipótesis en el sentido de que si eso es una situación típicamente romántica, la amenaza, lo siniestro que está acechando sobre la vida de la gente, es uno también de los fundamentos del psicoanálisis, es uno de los descubrimientos más importantes del psicoanálisis. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro tiene que ver con el sujeto que escribe, ¿no? Que con lo autobiográfico, como decías, Darío, ¿no? Aquello de la experiencia individual entra en un relato, entra en este relato. Entonces parece que esas asociaciones se hacen con frecuencia. Sí, Efraín es Jorge Isaacs, y así siguiendo, decir, puede ser, la profesora Navía trató de mostrar si María era una persona concreta y real que estaba por ahí y que fue un objeto de veneración por parte de Jorge Isaacs o no, en fin, se puede pensar en todo eso, ¿no? Pero yo lo veo de otro modo, decir, y lo dije el otro día en una reunión que tuvimos también, donde tuvimos ocasión de hablar de estas cosas. Es decir, yo creo que cuando un hecho de escritura narrativa, consiste fundamentalmente en la apertura de un deseo de escribir en determinada línea, en determinado pensamiento. Hay deseo de escribir también, cuando se tiene deseo de escribir en poesía, es otra línea, pero el deseo de escribir es común a ambas actitudes. En el caso de la narrativa, ese deseo de escribir necesita ser alimentado y complementado. Y una de las fuentes de la alimentación es la experiencia individual, es lo que a uno lo rodea, su propia memoria, que está replegada, o sus experiencias que están más o menos cerca, ¿no? Digo, estoy quizá proyectando. Eso es lo que yo mismo, cuando escribo narrativa, así procedo. En principio no sé muy bien cómo encarar una situación, un relato. Y poco a poco me van surgiendo, mi memoria me está ayudando, mi sueño me está ayudando. En el sueño aparece algo que al día siguiente sí es incorporable a lo que estoy escribiendo, porque está interpretando la necesidad de proseguir que tiene todo relato. Entonces no me extraña que Jorge Isaacs haya acudido por ejemplo, a la figura de su padre y de los problemas de su padre para incorporarlo a su relato. Es un elemento que podría haberse suprimido, no es fundamental a la historia. Lo fundamental a la historia es esa relación digamos, sentimental, por empezar, hipotética, de deseo, ¿no? De deseo callado, de deseo traducido a lenguajes diferidos, el lenguaje de las flores, las insinuaciones, el pensamiento, la lectura, el papel de la lectura. ¿Por qué de pronto Efraín es didáctico y quiere que lean sus personajes? Eso fluye de otra parte, eso sale de una experiencia de otra naturaleza. La escritura se realiza así, apelando a ese arcón escondido en el que los sueños, los recuerdos, las experiencias están replegadas y nos acechan. Pero no es necesario ser escritor para que esto suceda. Yo creo que cada uno de nosotros cada día se despierta con algo que no pensaba que estaba sobre el tapete. No sé por qué se me ocurre en este momento pensar. A mí se me ocurre pensar en este momento en una mujer que viajaba en un avión junto conmigo y que usaba unos zapatos de un plástico transparente. ¿Por qué lo pienso ahora? ¿Por qué me fluye este recuerdo que estaba guardado y reprimido? Así vivimos todos los días. Y eso es lo que nos permite, además, salir del tedio.
salir del tedio de lo ya sabido, de lo consabido, de lo racional, de lo explicativo, de lo comunicativo, etc. Justamente eso que podríamos llamar subconsciente, no necesariamente inconsciente, ese subconsciente nos afluye. Y en la escritura así sucede. Se va desarrollando y se va apelando a eso. Entonces, darle mucha importancia, por ejemplo, como se le da a este texto a María del aspecto judaico de la cuestión, a mí me parece que eso es una, digamos, es una colocación que tiene otro sentido, que es un sentido de una cierta ambigüedad en relación con el autor, en relación con el personaje, no con el texto. El texto me parece que es otra cosa, ¿no? Digo, sé que es arbitrario lo que digo, o personal, pero bueno, me parece que por ese lado yo puedo entrar en el tema con más facilidad, con más naturalidad, y no condicionado por todo lo que se piensa o se dice o se ha dicho sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, sé que fuiste lector, ya que hablas del judaísmo, de una novela que vamos a hablar mañana de ella, En Tierra Extraña, con el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, de Edgar Collazos. Y la menciono porque, dijéramos, en lo que avanza Collazos ya ficcionalmente, en construir ese mundo posible del joven Isaacs a los 17 años, antes de partir a la Primera Guerra de 1854 contra el levantamiento de los artesanos de José María Melo. En esa novela hay una serie de hipótesis con relación a lo que significó para Jorge Isaac estar entre dos corrientes. Por un lado, la corriente católica de su madre, y por otro lado, pues la corriente judaica de su padre, y todos los dramas, dijéramos, de orden interior, filosófico, metafísico que se plantea Isaac, que le dan esa riqueza a su pensamiento y que de alguna manera está expresado en la novela. Hay una ambigüedad, hay un no sé qué, hay una cosa muy extraña que no se puede fijar, pero que sí proviene de eso. Entonces quería preguntarte, a partir de la novela de Edgar Collazos, pues, ¿cómo ves tú, dijéramos, eso que ya comenzamos como a querer entender? ¿Quién fue ese joven Isaac con una vida política tan rica, tan compleja y tan llena de contradicciones? Claro. Yo creo que indirectamente, sin formularlo explícitamente, Collazos, digamos, procede como siguiendo la línea de un tipo de crítica que se llamó psicocrítica, que tuvo cierta difusión y que consistía en determinar, ¿no?, en una obra, por ejemplo, algún elemento de orden psicológico o psicoanalítico verificable en la realidad, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo para entender esto y voy a decir algo sobre esta en particular. Por ejemplo, de un poeta romántico llamado Lamartine, se observaba la frecuencia de relojes, ¿no? Relojes de aquí, relojes de allá. Una primera interpretación era que el poeta aparecía como angustiado por el tiempo. El reloj es una especie de juez de nuestra temporalidad, ¿no? Nos indica lo que ya pasó y lo que falta, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, y lo que falta ya sabemos lo que es, ¿no? Eso que falta, es espantoso lo que falta, bueno. Y luego decía, bueno, la psicocrítica busca en un documento la verificación. Y sí, efectivamente, cuando Lamartine era niño, hay una carta donde había relojes en su casa que sonaban, que digamos marchaban toda la noche y que no lo dejaban dormir. Y que él eso lo confiesa en una cosa. Eso es la psicocrítica. Jorge Isaacs tiene una madre que es católica y un padre de origen judío, ¿no? Y eso psicocríticamente da lugar a una especie de forcejeo. Hace que las acciones posteriores vayan de un lado a otro. ¿Hacia qué lado lo conduce el lado
judío, hacia qué lado lo conduce el lado católico. El lado católico, digamos, está marcado, en este caso, por el fantasma de la conversión. La conversión, que es un tema que durante el reinado de la Inquisición era un tema muy fuerte, porque para la Inquisición no había conversión real. Siempre el convertido era un impostor y había que condenarlo como al confeso, ¿no? Así que la conversión es lo que está ligado en parte psicocríticamente a la personalidad de este escritor. Lo católico parece el campo de la posibilidad de la afirmación, de lo que no tiene dudas, de lo que no corre, no tiene esta amenaza encima de la conversión. Y lo judaico parece ser la idea de una esencia que no se puede omitir, no se puede obviar, no se puede olvidar y que determina algo. Ese algo no es solamente la mención de elementos judíos en la novela, del origen judío de María o del padre o del tío o de lo que sea. Tendría que estar presente en otras formas que son muy poco definibles. O sea, podría ser, lo judío podría ser la vocación por la escritura, la tendencia a la escritura. Recuerden ustedes que la expresión sagradas escrituras que corresponden al universo bíblico son esencialmente judaicas, son judías. La cábala, que es una práctica de escritura, es también judía. Es decir, que la tendencia a la escritura podría ser uno de esos elementos de ese forcejeo entre las dos tendencias, que no tendría otra gente, pero es que gente que está dominada por el deseo de escribir existe por todos lados sin necesidad de ser judíos, ¿no? Pues es algo que a determinar. Y creo que Collazos en la novela se hace cargo un poco de este forcejeo, de este juego de tensiones, de líneas que tienen que ver evidentemente con la historia personal ya de Jorge Isaacs, porque evidentemente él es un producto de esta combinación y a lo mejor tiene que optar en algún momento, pero no parece que optara explícitamente, sino fácticamente, por medio de ciertas acciones. Se podría decir que su deseo, ya visto biográficamente, de hacer cosas en Colombia, esto mismo, el descubrir paisajes, de consagrarse a la educación, problematizar cuestiones de ahí, vienen de una decisión también. Una decisión que lo hace sentir que puede intervenir en ese campo y que debe intervenir en ese campo. Es lo que explicaría también el paso del conservadorismo al liberalismo. ¿Por qué cambia de un campo al otro? El ser conservador le podía haber dado una especie de tranquilidad y de garantía, no de estar en un campo, porque claro, lo conservador en política, así como la derecha en política, parecen dar tranquilidad, dar legitimidad, ¿no? Se va de ese campo y se mete en otro. El campo del conservador es el de la retención. El campo del liberalismo es el de la aventura, es el del despojo, el de la posibilidad. ¿Por qué elige esto? Porque siente que lo debe hacer y que tiene derecho a hacerlo, que está integrado a este mundo de referencias. Y los judíos, la persistencia de los judíos estaría más bien en la poesía, en la literatura, en la escritura, pero no explícitamente, sino como rasgos fundamentales de ese tironeo o de ese forcejeo. Y creo que en la novela de Collazos, que por cierto estamos recomendando de paso porque la hemos leído, está en el dibujo de una personalidad cuyo rasgo esencial es la ética. Es alguien que reacciona siempre bien frente a situaciones, digamos, riesgosas e injustas.
Es alguien que le levanta al castigado, que le auxilia al perseguido, que comprende al derrotado, ¿no? Y no como los otros, o los antagonistas, los personajes antagónicos, que pueden ser justamente los victimarios, que pueden ser abusadores, que pueden ser tramposos, pueden ser mentirosos. Y Jorge Isaacs, en la versión de Collazos, digamos, es alguien de índole ética. Es decir, que esa cuestión de esas dos fuerzas, Collazos la imagina por una respuesta ética, ¿no?, del personaje en relación con lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, Noé, vamos a un tema que has tocado y que en las explicaciones me surge un concepto que es el de estructura de sentimiento, de Raymond Williams en inglés. Yo creo que obviamente todo escritor escribe debido a una estructura de sentimiento donde se forma las fuerzas que lo determinan, las tradiciones, las ideas, la familia, bueno, tantas cosas que después, de muchas maneras, el escritor utiliza ya en el proceso creativo. Y dentro de eso creo que en la novela colombiana, como en otros países, hay una serie de presencias en nuestra literatura que tienen que ver porque los escritores han participado de una estructura de sentimiento que los ha llevado, por ejemplo, al reconocimiento de los otros. En el caso de Isaacs, el tema del reconocimiento de los esclavizados, de los negros, como se les decía en el siglo XIX, es muy importante desde ese punto de vista. Es decir, hay una relación profunda, pese a que hoy se dice que no se ocupó sino de la servidumbre doméstica, no de la que está afuera, por supuesto no se ocupó del cimarronismo, no se ocupó de un montón de cosas. Pero era la primera vez en la literatura colombiana y quizás en la latinoamericana, como lo defiende Manuel Zapata Olivella en uno de los ensayos pioneros sobre este tema, en que alguien se tomaba el trabajo de reconocer a esos otros, de reconocer, incluso de hacer una historia completa de Enaide de cuando sale de África. Entonces quiero que hablemos un poquitico de ese proceso de reconocimiento que hay en la obra de Isaacs. Sí, realmente es un tema fundamental. El tema es hasta dónde se puede pensar, hasta dónde se puede pensar, digamos, en la problemática humana y social, ¿no? Si uno examina un poco cómo se ha constituido nuestro pensamiento actual como posibilidad de interpretar, ¿no? Y sí tiene que reconocer que es un largo proceso, que no siempre ha sido así, ¿no? Que no siempre ha sido así. Si ahora, por ejemplo, tenemos una respuesta a cierto tipo de fenómenos, ¿no? Una respuesta que consideramos válida, positiva o no sé qué, o evasiva, lo que sea, si podemos pensar en ciertos términos concretos, es porque estamos como habilitados para hacerlos en función del desarrollo del pensamiento de la realidad. Se podía sentir en el momento de Isaacs en Colombia, se podía sentir la dimensión de lo negro, pero no se la podía pensar en términos de, por ejemplo, la antiesclavitud. No se la podía pensar y exigirle que lo hubiera hecho era sí, utópico. Por lo tanto, lo que sí pudo expresar es lo que sentía. Y lo que sentía era superior a lo que otros que lo rodeaban podían sentir respecto de lo negro. Entonces, lo negro, en el caso, y ahí en la novela de Collazos hay una lectura de esta cuestión muy interesante, y lo negro es varias cosas como posibilidad de sentir. Primero es sentir personalidades, cosa que es una novedad, porque el esclavo negro no es una personalidad y ni siquiera como esclavo tradicionalmente es una persona, es un objeto, algo así, es apenas un ser,
pero no es mucho más que eso. El esclavo, la palabra esclavo es una palabra terrible en ese sentido. Es una palabra de negación, de una negación. En este caso, no. Es decir, este personaje ya en la novela de Collazos, que es el propio Jorge Isaacs, ya siente que son personas, primero. Segundo, que son personas de un atractivo muy superior, digamos, a la media del atractivo que pueden tener las que lo rodean. Mientras que dibuja la zona blanca como oscura, valga el oxímoron, ¿no? Como oscura, de intenciones siempre bajas y remotas, como intereses muy crudos, como mediocridad cantada, siente lo negro como una especie de iluminación sexual, de un atractivo sexual impresionante, ¿no? Y muy legítimo, y muy interesante, y muy de ruptura, digamos, de costumbres y demás, ¿no? Y con una presencia o con un calor humano, pero no llega al punto de abolir la esclavitud, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Eso todavía permite sentir y actuar de ese modo. Y es lo mismo, pero eso mismo está en María. Esas mismas relaciones están en María. Un reconocimiento de seres como tales, Ney, por ejemplo, ¿no? En su origen principesco, es un reconocimiento de seres. Y luego de interacciones, y luego de respeto y de afecto y de celebración, pero dentro todavía de los parámetros de la esclavitud, porque todavía no está habilitado para pensar en la abolición. Y no por mezquindad, sino porque no se puede pensar, porque pensar en la abolición ha sido algo, digamos, que está vinculado a un pensamiento y a una posibilidad. Por ejemplo, les digo, en 1813, piensen ustedes en esto, este tema aparece formulado de este modo en 1800, ¿cuántos? 70, 80. 67. Sí, aparece formulado de esta manera en esta. En 1813, la naciente República Argentina se reúne una asamblea y decreta la abolición de la esclavitud. Pero la decreta porque hay pocos esclavos, por empezar. Y en segundo lugar, en función de un pensamiento humanitario heredero de la Revolución Francesa, que para esos utopistas creía poder ser aplicable a ese país naciente. Pero luego la ejecución es ambigua, porque si bien hay abolición, se llama más bien de vientres, porque no se atreven a hacer una abolición completa, sino que los nacidos de esclavos ya son libres, ¿no? Luego viene un sistema de explotación inicua que los convierte en carne de cañón de guerra a los negros y prácticamente comparten la suerte del exterminio que tuvieron también los naturales, los indígenas, digamos, los que estaban ocupando esas tierras desde antes, ¿no? Entonces ahí sí se podía pensar y quizás no sentir. En el caso de Isaacs es al revés, se puede sentir pero no pensar. Bueno, Noé, muchísimas gracias por estas extraordinarias reflexiones que hemos compartido aquí con los oyentes y televidentes de Telepacífico, con los asistentes al 9º Simposio Internacional. Solo me resta decirles que acaba de llegar el último volumen de la obra completa, el de periodismo, que es una faceta muy interesante de Jorge Isaacs, que aquí hemos hablado algo. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Le doy la palabra a Itan para...
vamos llegando al final de esta cuarta sesión en la transmisión en directo a través de Telepacífico, la conversación entre Darío Henao Restrepo y Noé Yitric, el regreso de María. Tenemos una programación que continúa en el Teatro Estudio y que ustedes pueden disfrutar de ella a través de